Bueno, chicos, ahora vamos a empezar entonces con... primero yo voy a dar un pequeño repasito, como es mi costumbre, de lo que es los temas que vamos a ver. Hoy vamos a trabajar con los ejercicios, o en esta oportunidad con los ejercicios 6 y 7, donde pide básicamente un poquitito de regresión y correlación. Recién yo fuera de la grabación les explicaba la diferencia entre lo que es regresión y lo que es correlación. Entonces, cuando nosotros, lo primero que vamos a hacer es pensar en investigar si existe relación entre las variables. Entonces, si las variables vemos que existe algún tipo de relación, entonces vamos a investigar o tratar de pensar cuál es el grado, la intensidad de esa relación. Entonces, en el primer caso vamos a tratar de modelizar esa relación a través de un modelo de regresión lineal simple. Y en el segundo caso, vamos a trabajar con el coeficiente de correlación. Entonces, la diferencia entre regresión es que con regresión analizamos, investigamos si existe relación entre dos variables X e Y. Mientras que con correlación estudiamos la intensidad, el grado de la relación entre esas variables. Recuerden que la recta de regresión que vamos a modelizar lo hacemos a través del método de mínimos cuadrados y donde minimizamos las diferencias, ¿no es cierto?, entre los valores reales observados y los valores estimados, o también llamados valores predichos. Hasta acá un poquitito de la teoría, eso lo tienen. Entonces, por el método de mínimos cuadrados podemos estimar los valores de los coeficientes de la recta de regresión lineal, que son A y B, A ordenada al origen y B pendiente de la recta. Entonces, en el ejercicio 6, ¿qué dice? El enunciado está diciendo: un entrenador de fútbol califica a los jugadores en una escala de 0 a 100, tanto durante las prácticas semanales como durante el juego. Una muestra de 11 jugadores que participaron en un juego importante arrojó las siguientes calificaciones. Y tenemos para cada jugador la puntuación durante la práctica y durante el juego. Fíjense que tanto durante la práctica los valores, durante la práctica el valor mínimo es 20 y el máximo es 100. Y durante el juego el valor mínimo es 10 y el máximo 95, si no me equivoco. Como para ver, porque decía que lo hacían en una escala de 0 a 100. Entonces, el primer punto nos pide graficar, realice un gráfico que le permita concluir acerca de la relación entre la puntuación obtenida durante la práctica y durante el juego, y que saque conclusiones. Si yo realizo dibujo o trazo un diagrama de dispersión donde voy representando pares de valores 80-80, o sea, la puntuación durante la práctica y durante el juego, para el jugador 1, el jugador 2 sería el par 20-10, para el 3, 100-90, y así sucesivamente. Vos, Juanjo, ¿podés mostrar la solución?
Yo no la veo. ¿Ahí la ven? Tenía desactivado el micrófono por las dudas. Ah, bien, bien, ¿Se bien. ve? Se ve, yo lo veo. Ahí está. Si ustedes lo ven, fíjense que, ¿qué vamos a ver ahí? Que a medida que se incrementan los valores de la puntuación en la práctica, Ahí va. de a poquito. Ahí está. Perfecto. Entonces, acá estamos observando, este sería el jugador número 2, dos o tres, ¿cuál era? Ahora no me acuerdo. Esperen, era el El que de, tenía 20-10, el el de primero que 2010. está graficado es el que tiene 20-10. Después tenemos el jugador 1 que era 80 y 80. Lo van viendo, ¿no es cierto? Y Ahí está. así, ahí está. Entonces, cuando yo empiezo a observar esta nube de puntos, fíjense que son puntos, pares de valores que nosotros no lo unimos con ninguna recta, a diferencia de los gráficos lineales que vimos en la unidad número 1. Acá son pares de valores, es un diagrama de dispersión, una nube de puntos. Entonces, si yo analizo y veo que a medida que se van incrementando la puntuación en la práctica, también se va incrementando la puntuación en el juego. Por lo tanto, la relación o la asociación que existe entre estas dos variables, ¿cómo sería? Una asociación directa. Y aparentemente sería muy fuerte porque si los valores estarían prácticamente, si yo trazara una recta para ajustar estos datos, aparentemente estarían casi todos los puntos sobre la recta. A ver que hay una consulta, se ve, eso era lo que decía. Entonces, este es el punto A. El punto B pide determine el grado de asociación entre la puntuación obtenida durante la práctica y durante el juego. Como acá me pide determinar el grado de asociación, yo anteriormente saqué conclusiones que había una asociación directa y fuerte entre ambas variables. Ahora quiero saber, y como es directa, va a ser un valor con mayor que 0 y menor o igual a 1 positivo. Ahora, ese valor nunca va a ser 1, ¿por qué? Porque estamos trabajando con una muestra, pero se va a aproximar, si es muy fuerte la relación, se va a aproximar bastante a ese valor 1. Entonces, se calcula el coeficiente de correlación con calculadora o con un Excel o con los elementos que ustedes tengan a disposición. Y entonces ahí, cuando yo veo cuál es el valor del coeficiente de correlación, es 0,967. ¿Qué me está diciendo? Que hay una relación lineal directa, porque ese valor del coeficiente de correlación es positivo, muy fuerte entre ambas variables, es muy cercano a 1. ¿Hasta acá se entendió lo que estamos trabajando? ¿Alguna dudita? Todo bien. Entonces, vamos a continuar con el punto C, para no quedarnos únicamente con estudiar si existe o no relación y cuál es el grado de relación que existen entre las variables. El entrenador, durante la práctica, debe prestar atención a otros aspectos además del juego, lo cual le dificulta determinar la puntuación durante la práctica. Le interesa determinar cuál fue la puntuación durante la práctica de un jugador que rindió 85 puntos en el juego. ¿Podría darle respuesta al entrenador? En caso afirmativo, encuentre dicho valor.
Fíjense que acá nosotros, ¿qué tenemos? Me dice que X sería la puntuación en el juego e Y la puntuación en la práctica. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Se entendió eso? Fíjense, yo conozco el valor de uno del juego. Entonces quiero estimar cuál va a ser el valor o la puntuación durante la práctica. Calculo la recta de regresión que me va a dar, ya les digo, utilizando un Excel o la calculadora. Si ustedes, esperen, ¿dónde tengo? Acá tengo las soluciones. Ustedes calculan esa recta de regresión, les va a dar que el I sombrerito es 19,99 más 0,8199X. ¿Qué tenemos acá? Que 19,99, ¿qué es? Es la ordenada al origen. Y 0,8199 va a ser la pendiente de la recta de regresión. Si yo quisiera interpretar esos valores, Marina, te respondo en 2 segundos. A ver, quedó la duda. Yo hubiera, a ver, si ustedes leen el enunciado del ejercicio, dice que los 11 jugadores participaron en un juego importante y donde se les dio puntuaciones durante la práctica y durante el juego. Entonces, fíjense que en el inciso C dice, le interesa al entrenador determinar cuál fue la puntuación durante la práctica, o cuando un jugador rinde 85 puntos en el juego. ¿Qué voy a estimar yo acá? El valor de I. Acá I sería durante la práctica y X durante el juego. Además, yo conozco, ustedes recuerden que los valores de X eran determinísticos y los valores de Y eran aleatorios. Acá estoy determinando un valor de X que es 85. ¿Se entiende? Ah, y acá me están diciendo que le dio 18,99. Puede ser un error de tipeo cuando se hizo la solución de la práctica. ¿Está bien? Pero es muy cercano. Ahora yo lo calculo mientras. Bien. Entonces, acá, si yo leo bien el enunciado, I es durante la práctica y X es durante el juego. ¿Quién hablaba que no escuché? ¿Alguna duda? Profe, perdón, en ese caso No, quizá era yo cuando... habría que calcular, o sea, ponerlos en la calculadora al revés. Claro, tal cual. Claro. Los pares de valores serían, en el primero da exactamente lo mismo, pero en el segundo sería 10, 20, 90, 100, 50, 65 y así sucesivamente. Lo que ustedes tienen que hacer es leer bien los enunciados, porque si no, esto se presta a confusiones. ¿Está bien? Bien. Recuerden que sí, habla Juan. Para el análisis de correlación, nosotros estamos pensando en las dos variables como aleatorias, ¿sí? Entonces no hay un papel que juegue una o la otra. Ambas juegan como un papel simétrico, se les dice. Ambas son aleatorias y no tienen el papel de variable explicativa y variable de respuesta. En el ítem C, lo que nos plantea es conocer un valor de puntuación durante la práctica para un valor conocido de la variable que es durante el juego. Entonces ahí yo le estoy determinando como a la variable durante el juego, le estoy determinando como un valor determinístico. Para este valor determinado,
cuál será la puntuación. Y entonces ahí la puntuación, perdón, durante la práctica, ¿no? Entonces a la variable durante la práctica le estoy asignando ese rol de que va a depender de este valor determinado. Y es ahí donde se da esto de que a una la llamamos X, la otra Y, y por eso hay que cargar en la calculadora. Eso es importante porque para determinar esa relación lineal hay que cargar en la calculadora como que esta es X y esta sí, que para el análisis de correlación no nos importó eso. ¿Está? Exacto. Creo que quedó clarito. No sé, Sofía, ¿lo entendiste? Sí, ahora me quedó claro, profe, Bien. gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, cuando calculamos, llegamos más allá de que puede haber una diferencia en el valor de A, me quedó 19,99. Damos por cierto lo que tenemos en la solución. Después lo chequeamos, ¿sí? Entonces, A es la ordenada al origen. Si X es la puntuación en el juego e Y es la puntuación en la práctica, ¿qué voy a decir? Que si un jugador tiene una puntuación de 0 en el juego, la puntuación en la práctica, ¿cuánto será? De 19,99. ¿Se entendió? Y después, ¿qué voy a decir? Para 0,8199, que es el coeficiente B, la pendiente, voy a decir que por cada punto en que se incrementa la puntuación en el juego, la puntuación en la práctica se incrementa en promedio en 0,8199 puntos. ¿Está bien? Entonces, eso está por fuera de lo que pide el ejercicio. Acá estamos haciendo, hay consultas. La interpretación también está, ¿cómo sería? Yo ya la di. Bueno, es lo que estabas diciendo recién. Sí, se ve Claro, que preguntó y vos directamente ya lo estabas haciendo sola. exacto. ¿Dónde pone juego 2 veces? Ah, tenés razón. Ahora lo corregimos a eso, ¿sí? Entonces, está. Entonces, ¿ustedes me entendieron la explicación de A y B? Entonces, ahora vamos a seguir. Yo conocía, según lo que me decía el ejercicio, que un jugador había rendido 85 puntos en el juego. Entonces, con la recta de regresión estimada, que teníamos que era 19,99 más 0,8199, a X lo reemplazamos por el valor 85, en principio nos va a dar 89,68, que me parece 85... Sí, eso daba, yo eso lo calculé. Pero Bien, lo que no genial. hice es la recta, no calculé estos valores. Bien, Como ahora entonces, no los puedo ver a los originales porque estoy presentando, no lo pude está bien, verificar, pero después lo verifico. Entonces, pero no importa, más allá de los valores, vamos a decir, a Paula la recta, la ordenada al origen estimada le dio 18,99. Entonces, nosotros lo vamos a seguir estimando con 19,99. Y después ustedes lo hacen con esos valores. Entonces, si el jugador tuvo un rendimiento de 85 puntos en el juego, ¿cuál va a ser la puntuación promedio en la práctica? 89,68. ¿Se entiende cuál es la interpretación? Es decir, que acá yo utilizo la recta de regresión para estimar valores determinados que estén dentro del campo de variación de X. Recuerden que si me voy, yo cuando habíamos leído el ejercicio que había dicho que X variaba, en este caso X,
puntuación durante el juego entre 10 y 95. Es decir, que yo puedo estimar para un valor de 85 puntos. Si tuviera un valor de 98 o de 5, por ejemplo, ya no podría estar haciendo una estimación de la puntuación durante la práctica porque están fuera del rango de valores determinados de X. ¿Está bien? ¿Alguna duda más con respecto a esto? Bueno, seguimos con el inciso D. El inciso D dice, si en cambio resulta más difícil determinar el puntaje durante el juego, podría encontrar la relación que existe entre el puntaje durante el juego y en la práctica, de manera de poder predecir valores del puntaje durante el juego, conociendo puntajes de rendimiento durante la práctica. Fíjense, ¿qué es lo que quiero predecir ahora? Valores del puntaje durante el juego, mientras que en el inciso anterior, ¿qué quería hacer yo? Predecir la puntuación durante la práctica. Es decir, que ahora, en este inciso, mi valor de X, ¿cuál va a ser? Durante la práctica, e Y, ¿cuál va a ser? Durante el juego. Pará, me perdí acá. Sí, está bien. Está bien. Predecir valores del puntaje durante el juego. Claro, como es exacto, un juego. ese sería Y y X sería durante la práctica. Entonces, ahora yo cargo estos datos en la calculadora y voy a obtener una recta estimada de ¿cuánto? De Y igual a menos 18,046 más 1,139 de X por X. Entonces, X es la puntuación en la práctica e Y es la puntuación durante el juego. Entonces, ¿qué me pedía acá? Únicamente que realizara la estimación. Cuando me pide realizar la estimación, yo hago la estimación de la recta de regresión lineal mínimo cuadrática. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe. Buenísimo, Francisco. A ver, aquí Paula dice también que sí. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio 7. Lo único que yo les recomiendo es que lean bien los enunciados y vayan mirando cuáles son los datos que se les presentan, porque si yo no leo bien el enunciado, automáticamente en ese ejercicio, el punto C yo hubiera tomado a X como durante la práctica y a Y durante el juego, pero me estaba pidiendo exactamente al contrario. Entonces, siempre, aunque pierdan unos segundos más, lean bien los enunciados, piénsenlos, no actúen tipo robot. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos al ejercicio 7. ¿Vos, Juanjo, querés agregar algo más? No, ahí justo aproveché ese ratito para verificar lo que había dicho Paula respecto a el coeficiente de A. Y sí, es cierto, es 18,99. Fue un error de tipeo seguramente, así que ahí está. Exacto. Bien. Yo lo cambio, pero en realidad, bueno, después me tengo que acordar de después de subirlo. Exacto, después lo aviso yo también. Entonces, el ejercicio 7, ¿qué nos dice? Una compañía desea hacer predicciones del valor anual de sus ventas totales en cierto país en miles de pesos en función de la renta nacional en millones de pesos. Por lo que estoy leyendo yo acá, ¿qué es lo que quiero predecir?
el valor anual de las ventas. Entonces, si me fijo en la tabla, ¿qué tengo? La renta sería la variable X, que sería aquella que está determinada, y voy a predecir valores de Y, que sería nuestra variable aleatoria. Entonces, se obtiene información de 11 periodos tomados al azar. Realice un gráfico que le permita concluir acerca de la relación entre las variables de interés y saque conclusiones. Entonces, cuando yo grafico, vos, Juanjo, ¿tenés el gráfico en mano? Ahí está. ¿Lo llegan a ver? ¿Lo ven, chicos? Yo lo veo. Entonces, acá, a ver qué... Dice, sí, lo están viendo. Entonces, ¿qué me dice? Opa. Ah, no, porque Fíjense quería que... poner la tabla de valores acá al costadito. Sí, bueno, no importa, yo creo que ellos la tienen a mano, ahí está. Sí. Fíjense, yo grafico y el primer valor, ¿cuál es? 189,402. Creo que sería este primero que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ahí tendría los pares de valores para los 11 periodos. Si tomo el que está en la tabla, el 316, 469, yo me fijo, 316 estaría aproximadamente por acá y 469 sería el último punto que está un poquitito más abajo del anteúltimo. Con lo cual, si yo observo este gráfico, veo que también habría una relación o una asociación positiva entre ventas y renta nacional. ¿Por qué? Porque a medida que se incrementan los valores de la renta nacional, se van incrementando los valores de ventas. Entonces, voy a ver qué nos pedía el enunciado. Saque conclusiones, y entonces, ¿qué conclusiones voy a sacar? Esto que yo les estaba diciendo, que se observa. A ver, ¿y qué más decía? Pedía... Saque conclusiones. En el ítem A, solamente el gráfico y sacar conclusiones. Bien. Y después en el punto, entonces, o sea, las conclusiones que sería, aparentemente hay una relación fuerte, no, aparentemente no, es una relación fuerte y directa entre renta nacional y ventas en un cierto país. El punto B que me pide, estime por el método de mínimos cuadrados la recta de regresión correspondiente y represente la recta obtenida en el gráfico efectuado en el punto A. Si yo estimo la recta por mínimos cuadrados, ¿no es cierto?, voy a calcular, encuentro una estimación de 300, que I sombrerito es igual a 301,65398 más 0,53498 por X. Es decir, que el valor de A, la ordenada al origen, sería 301, y aproximadamente 302, y la pendiente de la recta aproximadamente 0,53. Represento como la recta. Entonces le doy dos valores a X para poder... Ahí yo lo tengo tengo la recta en un Excel ahí, pero es lo mismo, ¿no? Bien, ¿vos lo estás mostrando? Sí, como para poder señalarlo. Bien, entonces, si yo le doy un valor, acá están invertidos, fíjense, tengan cuidado, que acá A es lo que está está después del término más, del operador más, y B está al comienzo, es lo que multiplica al valor de X que nosotros conocemos o pensamos conocer. Entonces, para ver cómo representamos la recta
en este gráfico o en este diagrama de dispersión que ya habíamos hecho, le damos dos valores a X. Supongamos que yo le doy a X el valor 200 y a un primer valor, y cuando lo estimo, no tengo calculadora a mano, me daría 200 por 0,5 sería 100. 408 Bien. con 65. O sea que para X igual 200, como dijo Ana, tendría que poner un punto en 408 de Y, 408 con 65. O sea que sería quizás este punto, por ejemplo. No tiene por qué estar, porque acá hay como, la recta está como una línea de puntos. Tal cual. Eso porque el programa por defecto lo hace de esa manera, pero se podría hacer con una línea gruesa entera, de manera tal, ¿no es cierto?, que pensemos en una recta. Hablando de rectas, recuerden que las rectas tienen un campo de variación entre más y menos infinito, o sea que puede tomar cualquier valor de los reales, ¿no es cierto? Bueno, ahora, tendríamos que representar otro punto. Tomemos el valor 300. Entonces tendría 301,65 más 0,535 por 300. ¿Cuánto me da ese valor de Juanjo, ya que estás acá de compañero? 472 con 15. Perfecto, si yo lo represento ahí, lo puedo hacer con una crucecita cada uno de los valores, y para el valor inicial y para el otro valor, uno esos dos puntos y obtengo esa recta de regresión mínimo cuadrática sobre el diagrama de dispersión. Cuando yo observo esa recta de regresión sobre esa nube de puntos, fíjense que la mayoría de los puntos están sobre la recta o alejados muy poquito, con lo cual el ajuste es muy bueno. ¿Y qué voy a decir aparte? Que la asociación va a ser muy fuerte entre ambas variables, es decir, renta nacional y ventas. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Y fíjense que el Excel, aparte, nos acompaña la recta estimada de regresión con un valor de R cuadrado. ¿El R cuadrado qué era? El coeficiente de determinación. Y ese coeficiente de determinación, ¿a qué valor tiene acá? Es 0,9969. Si yo lo interpreto en porcentaje, ¿qué voy a decir? Que el 99,69% de las ventas de un país está explicado por la recta de regresión hecha sobre rentas nacionales, la renta nacional era, ¿no? Sí. Entonces, si es el 99,69%, es prácticamente 100%, o sea que el ajuste es excelente, no va a ser 100, ¿por qué? Porque estamos trabajando con una muestra de la población. ¿Se entendió esto? Entonces, si yo quiero calcular el grado de intensidad o de relación entre las variables a este coeficiente de determinación, ¿qué tendría que hacerle? Simplemente aplicar raíz cuadrada, y el coeficiente sería la raíz cuadrada de 0,9969, es el coeficiente de correlación, que aproximadamente me va a dar, ¿cuánto? 0,98, 0,99. 0,9984. Buenísimo. ¿Se entendió? O sea que también tenemos un alto coeficiente de correlación, que están muy relacionados porque el coeficiente de correlación al cuadrado no es más que el coeficiente de determinación. Esto como para agregarle algo más. Entonces, ¿qué más nos pedía el enunciado del ejercicio? Interprete
coeficiente de regresión en el punto C. El coeficiente de regresión, ¿cuál sería? El valor de B, el de la pendiente, que es 0,53498. Entonces, yo cuando leía el enunciado, ¿qué me decía? Que la renta nacional estaba expresada en millones de pesos y las ventas en miles de pesos. Entonces, cuando yo quiero interpretar el valor de 0,53, para que no sea 0,53498, si está expresado en miles de pesos, lo puedo multiplicar por 100.000, ¿y cuánto me daría? O por 534, Ahí hay un 4 de más, 980. parece. Sí, lo puedo multiplicar por 100.000, por 10.000, pero para la interpretación lo puedo hacer en función de los 100.000 en que está expresado. Entonces, voy a decir que por cada millón de pesos en que se incremente la renta nacional, las ventas se van a incrementar en promedio en 534.980 pesos. Es decir, que yo llevo tanto el valor de renta como el de ventas a sus unidades originales, más allá de lo que, digamos, también podría haber dicho que por cada millón de pesos las ventas, pero se complica la interpretación. Sí, Entonces, ahí me parece que igualmente, sí, Ana, me parece que está, porque por cada millón de pesos que aumenta la renta, sí, en a mí me verdad, parece, las ventas aumentan 534 pesos con 98. exactamente, En realidad era una coma decimal esta. exacto, Respetando lo que pusimos acá, ahí está. exactamente. Ahí está. Entonces, ¿se entendió? A ver acá que aquí. No entiendo por qué del 0,5349 pasa a 534,98. Para poder hacer la interpretación, cuando vos lees el enunciado, te dice que las ventas están en miles de pesos. Si vos lo multiplicás por 100.000, por 1.000, perdón, te va a dar 534,98. ¿Se entendió? Perfecto. No, cuando yo interpreto B, siempre que voy a decir, por cada unidad en que se incrementa la variable X, en promedio se va a incrementar el valor de B, que sería referido a la variable Y. Entonces, si yo estoy diciendo que renta está expresada en millones de pesos y ventas en miles de pesos, ¿qué voy a decir? Que por cada millón de pesos, en que se incrementa por cada 1.000.000 de pesos en que se va incrementando la renta nacional, las ventas se incrementarían en 534,98 miles de pesos, ¿sí? No, porque acá recuerden que B, que sería la pendiente de la recta, es el coeficiente de regresión. Así que la idea es que entiendan, más allá, siempre les digo lo mismo, ahora es el momento de equivocarse. Cosa que no se equivoquen cuando estén en el examen. Bueno, y el último punto dice, si en un año la renta nacional del país es de 325 millones de pesos, ¿cuál será la predicción para las ventas de la compañía en ese año? Yo el ejercicio lo estoy leyendo en este momento. Lo primero que hago es buscar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de X. Si ustedes se fijan, el valor mínimo, acá están ordenados de menor a mayor, ¿está bien?
es 189 y el valor máximo es 316. El valor de 325 está por fuera del campo de variación de la variable X, con lo cual yo no podría estar haciendo una predicción del valor de Y. ¿Por qué? No puedo extrapolar más allá del rango de la variable porque puede pasar que cambie el comportamiento de la variable, que no siga siendo lineal y que sea cuadrática, exponencial o cualquier otro tipo de función. ¿Se entendió esto? Ustedes podrían haber hecho el cálculo, estimar, ¿no es cierto?, el valor para 325 y les da un valor de ¿cuánto? De 475,523 millones de pesos. Pero el valor de X, si yo no me equivoco, no está fuera del rango de valores que tenemos en la muestra. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Yo ahí les había puesto en teoría para que... Les había puesto esta parte teórica donde está Claro. ese ejemplo. Sí. Profe, yo, por ejemplo, lo calculé porque me pareció que no estaba tan lejos del rango de la variable, pero igual abajo concluí que la predicción de venta sería de tanto, pero no sería correcto confiar en esta producción ya que no está dentro del rango de la variable. Perfecto, porque practicaste cómo hacer la predicción y aparte diste la justificación teórica. ¿Alguna otra dudita? Acá terminamos. Ya, o sea... Dale, Juanjo. Yo ahí quería agregar, es un valor que relativamente está cerca del rango de valor, entonces no sería tan grave como querer hacer una predicción ya para un valor de renta nacional de 400 millones, donde ya me alejo mucho. Ya ahí sería hacer un pronóstico sobre el aire, porque exacto, ya está muy alejado del rango de valores. Pero siempre hay que respetar el rango de valores que se observó. Exactamente, porque fíjense, si tomamos, ustedes hubieran tomado un periodo más y hubiera caído ese periodo en la época esta de aislamiento y cuarentena, ¿qué hubiera pasado con la renta nacional y qué hubieran pasado con las ventas? Creo que hubiera cambiado mucho los datos acá. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace predicciones, tiene que tener en cuenta estas cuestiones acerca de que nosotros que tienen que estar dentro del rango de valores que se ha determinado para predecir, en este caso, rango de valores de renta para predecir las ventas. ¿Está bien? Había un ejercicio, bueno, que ahora no está, que era el gasto, los ingresos y los gastos. ¿Te acordás, Ana? Ese era el típico ejercicio 1 de la práctica. Y ahí también se ve muy claro que si supongamos que esta fuese una variable, ingresos, y acá gastos en supermercado, por ejemplo. Entonces se puede ver una relación de este tipo también, a mayores ingresos, mayor gasto en supermercado, pero llega un momento que una persona que tiene mucho ingreso no va a gastar todo en supermercado. Entonces puede que los gastos se estabilicen en una situación así. Y si yo pienso que esa relación se sigue permaneciendo de tipo lineal, cuando yo estudié para ciertos ingresos, supongan que para ingresos que van desde los 30.000 a los 100.000 pesos, estudié familias con esos ingresos y veo gastos en supermercado y son desde de 3.900 a 4.800 quincenales, por ejemplo. Entonces, la relación que veo es esa, pero ya cuando una familia ya tiene ingresos superiores a los 100.000, a los 200.000 pesos, no va a gastar todo en supermercado, porque no va a consumir más por tener mayores ingresos. Seguramente ese remanente de ingresos va hacia un plazo fijo, alguna forma de ahorro. O a un tipo de inversión. Claro.
¿Se entiende? Entonces, yo no podría extrapolar esa relación lineal directa que observé ahí para esos ingresos. No sé si se vio, lo dije medio sobre el aire, pero ese ejemplo era siempre muy claro para notar que uno no puede extrapolar. ¿Alguna otra duda, chicos, o alguna acotación que quieran hacer? Tenemos tiempo. Profe, yo me quedé media perdida en el C, porque yo había calculado el R y ahí entendí que es la pendiente. Pero, o sea, cuando yo tengo que calcular el R cuadrado, ¿me tendría que decir cuánto se ajusta? Exacto. Lo que pasa es que el Excel, por defecto, te da el valor del coeficiente de determinación. ¿Está bien? Entonces, Claro. por eso aparece en pantalla la recta estimada, el diagrama de dispersión, la recta y el coeficiente de determinación, porque te lo da por defecto. ¿Está bien? Ah, está bien. Si no, es únicamente lo que pedía calcular, estimar la recta y graficarla. O sea, que cuando me nombran coeficiente de regresión es B, la pendiente, y cuando me hablan sobre cuánto se ajusta es el R cuadrado. Exactamente. El Ah, ajuste ok, acá gracias. es muy bueno porque es prácticamente del 100%. Está bien, gracias. ¿Alguna otra dudita? Profe, Sí. Te escucho, Francisco. ¿el coeficiente de variación lo obtengo haciendo R al cuadrado? Es el de determinación. Variación era en análisis descriptivo. ¿Está bien? Sí, claro, gracias. Francisco, vos lo podés, si vos cargas los datos, la base de datos en la calculadora, sí, le vas al coeficiente de correlación al cuadrado y es el coeficiente de determinación. Tal cual. ¿Eso era lo que preguntabas, Francisco? Sí, ahí está. Genial. Que es lo último que está en las diapositivas, ¿no? Exacto. En la parte teórica. Sí. Fíjense que acá ustedes tienen, y acuérdense, en la última diapositiva o en la penúltima, tienen un coeficiente de determinación de 0,48. Acá el ajuste lineal no es bueno, no es tan bueno. Yo diría que es regular, porque es menos del 50% de la variación total, es explicada, ¿no es cierto?, por la recta de regresión. Entonces, si ustedes comparan con el 0,9969 que habíamos obtenido nosotros, el que se obtuvo cuando se hace la predicción de ventas en función de renta nacional, es casi perfecta porque estamos cerquita del 100%. ¿Está? Y eso también se ve en la línea recta que trazamos, que prácticamente pasa por todos los puntos. Exactamente. Si los puntos se hubiesen alejado mucho de la recta, ya este valor va a ser menor. Exacto, 0,60, donde ahí sería un ajuste bueno o bastante bueno, de acuerdo al valor que nos dé. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo tengo la grabación acá, si no se hace tan larga la grabación. Exacto. Candela dice,